Estaremos abriendo la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Y la escritura dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El tema de hoy se titula La justicia del hombre. Esta parábola del fariseo y publicano viene precedida de la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesucristo acerca de cuándo había de venir el reino de Dios. Jesucristo le respondió que el reino de Dios no vendría con advertencia, porque el reino de los cielos ya estaba entre ellos. Jesucristo no solamente contestó la pregunta de los fariseos, sino que también extendió su comentario para hacerles saber el estado espiritual en que muchos se encontraban, especialmente cuando el Hijo del Hombre se manifestare. En Lucas 17, 26, 29, Jesucristo presenta dos panoramas que reflejan la realidad del mundo, y no solamente de aquel tiempo, sino también el actual. El primer ejemplo es tomado de los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. El estado espiritual en que se encontraban las generaciones donde vivió Noé y Lot será el mismo en el que se encontrará la generación que contemplará la manifestación del Hijo de Dios. Es un estado espiritual nada deseado, estarán en decadencia, en crisis, habrá un descuido total enfocado hacia lo mundano, a lo terrenal, a un estado carnal y materializado. Esta generación estará viviendo una vida ajena a la vida espiritual. Su enfoque será complacerse a sí mismos, afanarse a sus propios quehaceres, enfocarse a sus prioridades, darle gusto a los placeres, y sobre todo vivirán como si Dios no existiera. Al igual que en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, la última generación estará viviendo y experimentando la misma experiencia de alejarse de Dios. La generación de los tiempos de Noé se caracterizó por la maldad de los hombres, donde todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Mientras la generación de Lot, que vivió en Sodoma y Gomorra, se caracterizó por la nefasta conducta de vivir, donde tenían todo tipo de depravación sexual, donde esta práctica no solamente ofendía a Dios, sino también era una costumbre dentro de aquellos poblados, de una generación completamente ajena a Dios. Pero también Jesucristo, por otra parte, utiliza dos parábolas como advertencias para que no descuidemos la vida espiritual. Una parábola va dirigida a la viuda y al juez injusto, y la otra al fariseo y al publicano. En ambas parábolas, en su inicio, Jesucristo dice el motivo o la causa por la cual fueron expresadas. Cada una va dirigida a una audiencia distinta, pero con la misma necesidad. La primera parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor nos hace una invitación a orar y no desmayar, estar insistiendo, estar constante, una oración permanente. Lucas 18:1 dice así: también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y como resultado de su perseverancia en oración, Dios hará justicia a sus escogidos y el hombre será justificado por Dios. Por otra parte, la parábola del fariseo y el publicano
Es un llamado de alerta para aquellos que confían en sí mismos. Lucas 18:9 dice así: a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. El peor engaño y la peor trampa en la que un hombre puede caer es en tener una autoconfianza y confiar en sí mismo. Ese puede ser motivo de un descuido espiritual. Habrá gente que abandone la fe, pero también habrá gente que esté viviendo una vida de apariencia, que ese es el caso de los fariseos. Y aunque en esa apariencia que tienen los fariseos, ellos llevaban una vida completamente religiosa, donde oraban, ayunaban, ofrendaban, diezmaban, hacían obras. Y los fariseos nunca tuvieron problemas con el orar, con el ayunar, con el diezmar y con hacer cualquier tipo de actividad. El problema no era ese, el problema era en la forma en que lo hacían y el uso que le daban a sus obras. Ellos confiaban en sí mismos como justos, se acreditaban el poder para desacreditar a todo tipo de personas. Las oraciones de los fariseos eran egocéntricas, estaban basadas en su propio ego y se presentaban a ellos mismos como ejemplos. Lucas 18, 11, 12 dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La presentación del fariseo en el templo es para orar consigo mismo. Su enfoque es exaltarse a sí mismo por todos sus logros y se toma la facultad de despreciar al publicano. Por su parte, Jesucristo presenta un retrato del fariseo completamente en toda su actividad que ellos realizan en Mateo 23. Y a través de este pasaje Jesucristo muestra que los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, que hacían largas oraciones, que hacían un prosélito, es decir, que hacían que la gente se convirtiera a su religión, visitaban a las viudas, ensanchaban sus filacterias y extendían los flecos de sus mantos, es decir, hacían alarde de su religiosidad. Traían toda la vestimenta de un hombre de oración, traían las filacterias en su frente y en su brazo izquierdo con los pasajes de la Torá y sus flecos en sus mantos que hablaban de la soberanía de Dios sobre los 4 puntos cardinales. En su apariencia enfocaban que eran hombres temerosos de Dios, pero delante de Dios Jesucristo los llamó hipócritas, y Mateo 23 resalta que Jesucristo dijo en 8 ocasiones la palabra hipócrita, refiriéndose a ellos porque estaba desaprobando la forma con que actuaban, debido a que los fariseos amaban los primeros asientos en las cenas, las primeras filas en las sinagogas. Les gustaba que la gente los saludaran en las plazas y que le llamaran rabí. Jesucristo reprobó la forma en que presentaban sus obras, las cuales no eran para agradar a Dios, sino era para exaltarse a sí mismo. También Jesucristo comparó el comportamiento de los fariseos con los sepulcros. En Mateo 23, 27, 28 dijo así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad nos mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Jesucristo estaba diciendo que la vida realmente de los fariseos era una hipocresía, que a pesar de traer toda su vestimenta, que hablaba de un hombre temeroso de Dios, de un hombre de oración, de un hombre que tenía realmente conexión con Dios, en realidad solamente era una apariencia, todo era superficial, todo era solamente lo de afuera, pero por dentro era todo lo contrario. También debemos tener en cuenta que Jesucristo nunca les evitó a los fariseos que dejaran de orar, de ayunar, de diezmar o de visitar a las viudas. Jesucristo nunca les impidió eso. Lo que les reprobó fue la hipocresía con que hacían todo esto.
ya que a ellos solamente le importaba lo superficial y la apariencia, mientras Jesucristo buscaba la honestidad de cada persona. Cuando el fariseo se presentó ante el Dios, ante la oración, cuando el fariseo se presentó en el templo para orar, y que vimos una oración llena de soberbia, y vimos cómo despreciaba al publicano, también podemos ver al publicano a lo lejos, con la mirada clavada al piso, golpeándose el pecho, pidiendo ser perdonado, viendo a una persona con humildad. Eso lo dice Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Su humildad y sinceridad fueron suficientes y Dios lo justificó, mientras que la arrogancia del fariseo solo sirvió para salir humillado. La vida espiritual de los fariseos estuvo basada en la hipocresía y en sus apariencias, en donde solo buscaban ser reconocidos, buscaban ser beneficiados, buscaban extender su fama, les gustaba que la gente los saludaran y los recibieran en sus casas, les gustaba también ser reconocidos como grandes maestros exponentes de la ley. Su legalismo les hacía ver como si realmente cumplían la ley de Dios al pie de la letra, pero en realidad solamente era una apariencia y solamente ponían cargas pesadas y difíciles sobre los hombros de mucha gente, cargas que ni aun ellos con un dedo las movían. Una vez que Jesucristo expuso al fariseo, dejando en claro que su vida espiritual era una hipocresía, es un momento para reflexionar en cuanto a nuestra vida espiritual en la actualidad, en esta época, donde ¿cuál sería nuestra reacción si colocáramos un fariseo al lado de un cristiano? ¿Cuál sería realmente el verdadero balance? El fariseo de la época de Jesucristo y el cristiano de la actualidad del siglo XXI. Posiblemente el cristiano diría: bueno, yo no ayunaría, ni oraría, ni ofrendaría, ni cantaría, ni diezmaría solo por apariencia. Yo lo haría de corazón, de lo contrario no haría nada. Posiblemente ese sea el discurso y el pensamiento de muchos cristianos, que ellos no harían nada si no les nace, porque de lo contrario dirían que sería hipocresía. Y a simple vista se escucha lógico que no es correcto hacer nada por apariencia, pero también si analizamos que una persona que se dice llamar hijo de Dios, que ha sido restaurado, alcanzado, perdonado, salvado, pero no ayuna, no ora, no canta, no ofrenda o no hace nada, pues realmente no está mostrando que es un hijo de Dios. El decir que soy hijo de Dios solamente por palabras, pero mis acciones dicen todo lo contrario, es también hipocresía. Porque no se trata solamente de venir a la iglesia o de traer una Biblia bajo el brazo. Debemos de entender que el orar, el ayunar, el alabar a Dios, el ofrendar, no están sujetos a lo que uno siente o a lo que uno quiere. Esto es realmente reflejar el carácter de Dios, el mostrar realmente que estamos conectados con Dios, el tener una vida realmente como hijo de Dios. La vida espiritual es un estándar de vida. Hacer cosas para ser vistos como los fariseos y no hacer nada y llamarme hijo de Dios realmente también es hipocresía. Porque un hijo de Dios debe realmente presentar un cambio en su vida, demostrar acciones, orar y ayunar y no estar esperando a que sienta cuándo hacerlo. Debe ser un estilo de vida. Jesucristo mismo dijo en Mateo 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar, viendo la oración como una necesidad. Tengamos en cuenta que Jesucristo no invalidó que los fariseos ayunaran, oraran o ofrendaran. Solamente descalificó la hipocresía que aunque la hacían. Y el reto para el cristianismo en la actualidad es superar la justicia de los fariseos. En Mateo 5:20 dice así, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Había algo en los fariseos que en el fondo Jesús sabía que teníamos que superar, pero aún con todo su
crisis espiritual ellos lo hacían, que era el ayunar y orar, que es algo que no cualquiera lo hace. Requiere también un tiempo, aunque sea para una apariencia, requería realmente inversión de tiempo, sacrificio de algo, y los fariseos lo estaban haciendo. Lamentablemente la forma en que lo hacían no era lo correcta, pero la acción de ayunar y orar lo estaban haciendo. Posiblemente esa acción supere a muchos cristianos que no oran ni ayunan. Ellos lo estaban haciendo. La justicia que menciona Mateo 5:20 no se refiere a la justicia imputada que recibió el publicano, es decir, a la justificación que Dios le dio al publicano de perdonarlo. La justicia que se refiere a Mateo 5:20 es a la justicia impartida, es decir, a todas las acciones que hacemos como el orar, el ayunar, el ofrendar, el alabar a Dios, donde el hombre muestra la obediencia a Dios, en donde realmente uno muestra que es un hijo de Dios, en donde uno muestra que realmente Dios es soberano y que merece toda honra y gloria, y que el hombre es solamente siervo, que tiene que obedecer. Queda claro que la justicia impartida por los fariseos no satisfació a nuestro Señor Jesucristo debido a la hipocresía de ellos. De manera que el creyente de hoy debe hacer un estilo de vida conforme al carácter de Dios y superar la justicia de los fariseos, es decir, hacer todo lo que ellos hacían, pero hacerlo sin hipocresía, pero sin esperar a que uno lo sienta, sino como un estilo de vida, una vida de oración, una vida de ayuno, alabar a Dios, presentar las ofrendas delante de Dios, hacer todo lo que realmente agrada a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos realmente presentar nuestro ayuno, nuestra oración, sin ninguna hipocresía, sin esperar a que yo lo sienta? Mateo 6:1 lo dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hagamos realmente será en secreto. Debemos de guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. No debemos de estar esperando a que nos vean que oramos, que ayunamos, que ofrendamos, que cantamos. La justicia impartida por el hombre no debe de buscar la aprobación de los hombres. No se trata de tocar trompeta delante de los hombres para ser vistos. No se trata de ser reconocidos y aprobados por los hombres. Hacer justicia delante de Dios no significa buscar protagonismo o querer realmente alcanzar fama y ser conocido por muchas partes o ser conocido en muchos lugares. Hacer justicia delante de Dios se trata de que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hacer justicia delante de Dios no se trata de estar en el radar del mundo que se esté enterando de todo lo que hagamos, sino de que estemos en el radar de Dios, de que agrademos a Dios antes que los hombres. Lo importante es la aprobación de Dios por encima de la desaprobación de los hombres. Es mejor agradar al Señor que a los hombres. Por ese motivo Jesucristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. El hombre primeramente busca el reino de Dios, el gobierno de Dios, se somete a Dios, la dirección de Dios, la voluntad de Dios, y luego busca su justicia, el tratar de agradar a Dios, el tratar de presentarse ante Dios en oración, en ayunos, en ofrendas, en acciones, en obras, no como buscando ser justificados, pero buscando agradarlo, no como buscando realmente manipular a Dios a que nos beneficie con algo, sino buscando realmente demostrar el carácter de Dios, demostrar que realmente somos hijos de Dios, demostrar que lo que hacemos es porque tenemos obediencia, porque hemos entendido que Él es el soberano, porque hemos entendido que fuimos hechos para alabanza de Él. La justicia del hombre se refleja en la obediencia hacia Dios, y esa justicia es una vida de práctica, donde el hombre no puede hacer alarde de su religiosidad o a qué religión pertenece. Muchas de las obras que el hombre haga
quedarán en el anonimato, en el olvido por los hombres, pero ante Dios cada acción que hagamos quedará registrada en el libro de las memorias. Solamente hay que evitar la hipocresía. Solamente hay que evitar tratar de buscar llamar la atención ante Dios. Solo es cuestión de tener un estilo de vida conforme a lo que marca las Escrituras, conforme al estándar de Dios, y todo esto viene dándonos un hábito, una costumbre de hacer las cosas conforme a lo que a Dios le agrada. Un hijo de Dios no necesita reflectores o publicidad para que sus justicias sean tomadas en cuenta delante del Señor. Realmente el hombre no necesita nada de eso. El hombre lo que necesita es tener un encuentro con Dios, una intimidad con Dios, una conexión con el Creador de los cielos, realmente una conexión con el alfarero. Que realmente necesitamos como cristianos es que todo lo que hagamos de hechos o de palabra sean para el nombre del Señor, para que su nombre sea glorificado y no para que nosotros seamos reconocidos. Evidencias que realmente demuestren de que hemos sido transformados, hemos sido cambiados, hemos sido rescatados, hemos alcanzado la salvación, de que realmente el Espíritu Santo estamos morando en cada creyente, donde demostremos que realmente el Espíritu Santo tiene control sobre nuestras vidas y que toda acción va dirigida hacia Dios y no hacia los hombres. Tratemos de presentar nuestras justicias tal como Dios lo decide, tal como Dios lo pide. Olvidémonos de lo que piensa la gente, de la opinión de la gente. Olvidémonos también de buscar el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente. Que nuestro enfoque sea agradar a Dios. Una oración realmente que ha entendido que Dios es nuestro todo. Un ayuno que realmente que no sea para manipular a Dios. Una ofrenda que realmente sea para agradar a Dios y no para tomar un derecho de menospreciar a una persona o para tomarnos ciertas facultades. Nada de eso le agrada a Dios. Tenemos que tener una convicción de que lo que estamos haciendo está reflejando el carácter de Dios y que nuestras justicias pueden ser tomadas en cuenta por Dios. Este ha sido el tema de este día, hermanos. Bendiciones. Evitemos la hipocresía y tengamos una conversión genuina realmente que agrade a Dios. Que todo lo que hagamos de hechos de palabras sea en el nombre del Señor y para el Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.